Gusto poder compartir con ustedes. Y nosotros, doctor, con usted y bueno, tratar de entender un poco con su perfil lo que ocurre en una guerra de Estados Unidos contra Asia Occidental, que se traduce en lo que vemos, ¿no? Una cifra milmillonaria que en definitiva pues puede pasarle factura no solamente al gobierno, teniendo en cuenta el costo político, sino también a los contribuyentes estadounidenses. Su lectura sobre todo este escenario. El tema es muy delicado al interior de Estados Unidos y en la economía mundial. Y detrás está la guerra por el insumo estratégico que es el petróleo, pero también por la dominación del dólar a escala mundial. Tengamos en cuenta que la crisis petrolera de los 70, en general no una crisis mundial del petróleo, sino una crisis estadounidense del petróleo, supuso la instalación del mecanismo de los petrodólares y por lo tanto un commodity global como es el petróleo pasó a negociarse en dólares y el mundo funcionó durante medio siglo sobre la base de los petrodólares. Bueno, ese negocio, ese mecanismo se terminó cuando cerró ese acuerdo entre Arabia Saudita con Estados Unidos y todas las iniciativas que desarrollaron algunos países que con autonomía y soberanía abandonaban el vínculo con el dólar. Y eso significó intervenciones directas de Estados Unidos seguida de muerte de los mandatarios. Estoy hablando de Irak, estoy hablando de Libia y especialmente como noticia de este año es Venezuela. El tema de Venezuela no es tanto el petróleo que se puede extraer hoy de Venezuela, sino de subordinar a la mayor reserva petrolera del mundo a continuar negociando en petrodólares, seguir negociando el petróleo en dólares. Estados Unidos está en un momento de crisis muy importante que abona a la crisis mundial del capitalismo. Y lo que quiere hacer Donald Trump con su proyecto MAGA es de hacer grande otra vez a Estados Unidos, es generarse las condiciones económicas, políticas, diplomáticas y culturales para sostener y ampliar el desarrollo capitalista en tiempo de crisis. Por lo tanto, la militarización de la economía es parte de este proceso. Año 2025, Trump incrementa brutalmente el presupuesto de defensa. Ustedes saben que cambió la nominación de la Secretaría de Defensa por Secretaría de Guerra. Por lo tanto, la guerra es una estrategia de defensa del dólar, de la dominación energética y en definitiva de la dominación de Estados Unidos, principalmente contra su contrincante más importante, que en el plano económico es China, no necesariamente en el plano militar, y por eso el esfuerzo de Estados Unidos para incrementar el gasto militar, el poderío militar y tratar de intervenir en una guerra que es económica, comercial, financiera y por sobre todas las cosas es militar. Y a preocuparse porque no solo se trata de intervenir con gasto militar y economía, sino que esto puede derivar en un acontecimiento nuclear. Y al ser un mecanismo de uso disciplinador el nuclear, no nos olvidemos que la gran mentira de Estados Unidos para intervenir en Irán es frenar la capacidad potencial de Irán para el desarrollo militar nuclear. Por eso hay que preocuparse de este tema más allá de cualquier dato de gasto en dólares del gobierno estadounidense. Sí, sin duda es algo que preocupa a la comunidad internacional. Pero bueno, volviendo a los Estados Unidos, incluso veíamos a una senadora demócrata, Elizabeth Warren, denunciando que la guerra contra Asia Occidental está basada en mentiras. Decía textualmente, la situación es mucho peor de lo que se puede imaginar. Ya estaba preocupada antes, pero ahora lo estoy aún más. Esta guerra ilegal está basada en mentiras y fue lanzada sin que existiera ninguna amenaza inminente para nuestro país. Y hay, doctor Gambina, pues también la preocupación
en algunos analistas porque dicen que el aumento de los precios del petróleo y del gas es apenas el comienzo. Recordemos que muchas empresas ya están absorbiendo la mayor parte de los costos de los aranceles promulgados por Trump y hay poco margen de maniobra, dicen algunos, para asumir mayores costos de transporte teniendo en cuenta esta situación, y esto se puede incluso reflejar también en otros rubros importantes. Teniendo usted la experiencia, doctor, ¿cómo ve también el escenario? Mira, ya hay un impacto sobre la población de Estados Unidos, especialmente en un precio muy sensible, que es el precio de los combustibles. O sea, la población estadounidense está sufriendo el fenómeno de la inflación. Hay que tener en cuenta que el consenso electoral de Trump estuvo basado en combatir una inflación que venía de arrastre de la pandemia del año 2020. Bueno, lamentablemente para la población estadounidense la inflación no se contiene, sino que se incrementa. Desde una lógica monetaria, el pensamiento tanto de la Reserva Federal de Estados Unidos como del Tesoro estadounidense es una concepción de que Estados Unidos tiene capacidad de emitir toda la cantidad de moneda que quiera porque es una moneda de curso global que es receptada en todo el mundo y por lo tanto Estados Unidos está en condiciones de transferir la inflación estadounidense a todo el sistema mundial y tiene capacidad para tomar decisiones autónomas sobre la capacidad de emitir dinero. Por eso Trump estuvo tan desesperado por cambiar al titular de la Reserva Federal. No ha podido hacerlo aún, pero ya ha designado al reemplazante de la titularidad de la Reserva Federal para que de ese modo tener un banco central que responda a la lógica de guerra y búsqueda de la dominación de Estados Unidos en el sistema mundial. Por eso me da la impresión que hay que estar preocupado por el impacto que estas medidas tienen en Estados Unidos, en los socios políticos e ideológicos de Estados Unidos, Europa y Japón, pero sobre todo en todo el sistema mundial. Pero más que la preocupación del traslado de lo que supone la inflación, el crecimiento de los precios, es la preocupación de que Estados Unidos está en una cruzada económica, política, diplomática, donde la guerra es parte de la estrategia. Guerra de aranceles como guerra comercial. Guerra monetaria para imponer el dólar y por eso la preocupación por los petrodólares. Y guerra militar, donde yo creo que no hay que distraerse con la coalición que intenta llevar adelante, porque piensen que está convocando nada menos que a China a ser parte de esa coalición, cuando China es el único país que está autorizado a transitar por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, China, cualquier barco que atraviese el estrecho de Hormuz bajo bandera china, con acuerdo con China, pasa no solo para llevar petróleo a China, sino que es vía China para comercializarlo en el sistema mundial. Por lo tanto, creo que en el fondo está la crisis profunda del capitalismo global y la dominación de Estados Unidos, por eso esta respuesta agresiva en Venezuela, contra Cuba y por supuesto en Irán. Sí, para terminar, doctor Gambina, me quedan 2 minutos, pero también hablar con usted sobre pues esta coalición, ¿no? Y el muro diplomático que ha tenido Donald Trump, que incluso contradice esa autosuficiencia militar que dice los Estados Unidos y que Donald Trump siempre comenta en una guerra millonaria que por supuesto afecta a los contribuyentes estadounidenses. ¿Cómo está viendo esas contradicciones? Bueno, el secretario de Estado en la conferencia de seguridad en Múnich le pidió a Europa que se sume a la estrategia de Estados Unidos, porque si no se suman, Estados Unidos lo va a hacer en soledad. O sea que hay un chantaje también sobre Europa para que se subordine, tal como lo hizo con el conflicto Rusia-Ucrania, donde Europa se pegó un tiro en el pie, cerrando las cañerías de provisión de energía, gas desde Rusia a Europa, y creo que no están dispuestos a seguir con esa lógica, por eso hay contradicciones, pero Estados Unidos está
en una política muy agresiva y yo insisto, preocupémonos por lo que representa la potencialidad y posibilidad que esto escale a guerra nuclear. Doctor Gambina, muchísimas gracias. Agradecidos, por supuesto, por su comentario y su análisis en El Mundo desde el Sur. Gracias por llamar. Hasta pronto. Doctor Julio Gambina, especialista